Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Barca. Las comparaciones suelen ser el pan de cada día en el mundo geek, incluso para los guionistas de los cómics y películas, donde vemos confrontaciones de las distintas franquicias todo el tiempo. Incluso en ocasiones presenciamos enfrentamientos épicos entre personajes de distintas marcas entre sí. Y aunque Loki es un fiel contendiente a llevarse el puesto de mejor antagonista en el MCU, Thanos dejó un antes y un después en el universo cinematográfico de la Casa de las Ideas, con una fascinante representación del titán loco por parte de Josh Brolin, siendo Avengers Endgame la película más taquillera de la historia, la cual marcó a millones de personas en un evento sin precedentes, donde saldrían en escena una gran cantidad de personajes que la volvieron una de las escenas más similares a los eventos que guardan las historietas. Por otra parte, tenemos al villano más icónico del sci-fi. Darth Vader fue y será uno de los personajes más valorados e inolvidables para el público en general, siendo Star Wars un parteaguas para las producciones audiovisuales de ciencia ficción en la actualidad, por lo que todo esto me llevó a hacerme la siguiente pregunta: ¿es Thanos el Darth Vader de mi generación? Aclaro que yo nací a finales de los 90s, por lo que no estuve ni cerca de presenciar en cines la gloriosa cinta del episodio 4. Sin embargo, ya era friki con experiencia cuando Infinity War vio la luz. Y además, dejo sobre la mesa que ningún personaje es mejor que otro, ni mucho menos. Cada uno tiene su propia línea argumental que en un plano 100% real no tendrían punto de comparación. Simplemente evaluaremos si a nivel mediático Thanos logró marcar a toda una generación como en su momento lo hizo Vader. Solo que revisaremos aspectos importantes de cada villano para poder llegar a un punto más comparable entre ambos personajes. Y solo hablaremos de los sucesos vistos en las películas para no involucrar cómics, series animadas o novelas, y así volverlo más digerible para la audiencia en general. En fin, comencemos con el origen y construcción del personaje. En una galaxia muy lejana se encontraba un pequeño niño esclavo llamado Anakin Skywalker, quien vivía junto a su madre en el recóndito planeta de Tatooine, donde la Federación no tenía injerencia política e incluso los Jedi no alcanzaban a localizar a los pequeños, que nacían con una gran cantidad de midichlorias, que los volverían sensibles a la fuerza. Pero afortunada o desafortunadamente, el maestro Jedi Qui-Gon Jinn y su joven padawan Obi-Wan Kenobi aterrizaron en dicho planeta, donde Qui-Gon descubre las habilidades que resguardaba el pequeño, de quien inclusive mandó a analizar su sangre, descubriendo que Anakin tenía más de 20,000 midichlorias, siendo esto bastante improbable dentro de lo conocido, por lo que el maestro Jedi, con su vasta experiencia que tenía sobre las profecías, se daría cuenta que el niño era el elegido, quien le traería equilibrio a la fuerza, por lo que decide entrenarlo a pesar de su avanzada edad para incorporarse a los Jedi. Después de los desafortunados eventos del episodio 2 donde Qui-Gon pierde la vida, Obi-Wan sería el encargado de entrenarlo, fungiendo más como su hermano mayor que como una figura de maestro, y dado que Anakin resguardaba una confusión interna debido al tener que abandonar a su madre y perderla, y mucho después su temor por perder nuevamente a un ser querido, pero esta vez siendo Padme, su pareja secreta, la que podría encontrarse en riesgo según sus sueños, se fue encaminando cada vez más hacia el lado oscuro de la fuerza, hasta llegar a un punto que al no sentir apoyo por parte del Consejo Jedi, y sí en cambio por el Emperador Palpatine, terminó por volver oscura su práctica sobre la fuerza, y después de su derrota ante Obi-Wan en Mustafar, es transformado en lo que hoy conocemos como Darth Vader, siendo dos personas totalmente distintas para la fuerza. Por otro lado, Thanos era un ser incomprendido en su planeta origen Titán, donde no cabría su pensamiento en dicha civilización, que a como nos lo cuenta en Infinity War, era una especie similar a la nuestra, que si mantenían sus malas prácticas económicas, acabarían por terminar con la vida y los recursos por completo del planeta. Esto lo predijo el Titán loco, pero nadie lo tomó en cuenta, y dicho planeta terminó por sucumbir ante la profecía de Thanos, quien a partir de ese momento se propondría prevenir dicho desenlace en todo el universo, aunque por mucho tiempo lo hizo de forma manual, yendo con su ejército a distintos planetas a terminar con la mitad de la población al azar, descubre la existencia de 6 gemas que representan 6 aspectos vitales para el cosmos: el poder, el espacio, la realidad, el alma, el tiempo y la mente, que en su conjunto volverían al portador el ser más poderoso sobre el universo, cumpliendo su voluntad sin limitaciones. Es por eso que se propone conseguir un guantelete que pueda canalizar todo ese poder y manda a sus súbditos a conseguirlas, hasta que se harta del fallo constante de los mismos y decide buscarlas por su cuenta, ayudado por sus hijos.
Como pueden observar, conocemos mucho más de la historia de Vader que de la de Thanos. Todo esto, como aclaramos desde el principio, hablando de las cintas únicamente, contando el primero con 6 películas para crecer y desarrollar su personaje, y aunque Thanos o su concepto han estado presentes casi desde el principio del MCU, solo conocemos de él lo que vimos en Infinity War y en Endgame, por lo que no tenemos tiempo para empatizar con su transformación en antagonista y entender su nueva forma de pensar y sentir. Y en cuanto al origen, Thanos por su parte evoluciona su objetivo y la manera en que lo lleva a cabo. En cambio, Anakin, aunque su motivación nace de la preocupación de perder un ser querido, se transforma en otra persona que a final de cuentas sabemos que mantiene arraigado a su alter ego, el cual sale a relucir ante la posible muerte de su hijo Luke, pero para la Fuerza y el resto de personas que se relacionan con él, es un ser completamente distinto. En conclusión, Thanos sufrió una evolución y Vader una transformación. Ahora evaluaremos la intención y su objetivo. La razón de ser un antagonista para los héroes que los perciben de esta manera también está totalmente desvariada, ya que Anakin hace lo que hace por la preocupación de perder a su amada tal y como perdió a su madre, y este objetivo persiste con Vader al querer residir en un planeta que tenga un poderoso enlace con la Fuerza. Es así que su intención de construir su castillo en Mustafar no es otro que intentar regresar el tiempo para salvar a Padme, pero esto no justifica que generara tanto caos y sufrimiento a lo largo de la galaxia, ya que en sí solo actuaba acorde al poder que éste deseaba y las órdenes que Darth Sidious le imponía, siendo solamente una pieza para el ajedrez que Palpatine movía, por lo que la razón de cazar a todo Jedi sobreviviente a la Orden 66 y construir un arma del tamaño del planeta para generar una mayor destrucción carece de intenciones, ya que el poder y el sufrimiento eran lo único que lo carcomía, y las vidas que arrebataba no lo hacían estar ni más cerca ni más lejos de su objetivo, que era regresar el tiempo y salvar a su esposa. Por otro lado, Thanos sí tenía un objetivo en específico, y que el ganar o perder cada una de sus confrontaciones sí lo posicionaban más cerca o más lejos de lograrlo, y como vimos en Endgame, una vez que lo cumplió, su vida perdió sentido, creyendo que había cumplido su destino y prácticamente esperaba a la muerte en su jardín. Y a diferencia de Vader, en el cumplimiento de su objetivo no peleaba con la intención de matar a alguien en específico como lo vimos en Infinity War, donde si quería y con el poder de las gemas que ya poseía, podía acabar de inmediato con la vida de todos los héroes que lo confrontaban. Sin embargo, él solo quería conseguir las 6 gemas para que de manera aleatoria la mitad de la población del universo desapareciera. E incluso vemos que sacrificó a la persona que más amaba, para lo que él creía era lo mejor para la vida en el cosmos. Algo impensable para Vader, quien en caso totalmente polarizado estaba dispuesto a sacrificar la vida de la población de la galaxia con tal de recuperar al amor de su vida, por lo que aquí vemos que más que un villano, Thanos fue un héroe con intenciones radicales. Sin embargo, al Thanos que sí podemos comparar con Vader en este sentido agresivo es al que vemos en Endgame, que después de ver que los Vengadores terminarían por revertir todo lo que él sacrificó, decidiría mantener su intención pero volverla todavía más destructiva, acabando por completo con el universo como lo conocemos para crear otro de las cenizas que no recordaría lo que había pasado y que alguien quisiera revertir el chasquido. Ese Thanos se hubiera acabado con la vida necesaria para lograr su objetivo, tal y como Vader lo hacía. En conclusión, sus intenciones eran diametralmente opuestas, Thanos queriendo ser el salvador de la vida en el universo y Vader anhelando recuperar a Padme y desligarla de la muerte, al mismo tiempo atendiendo las órdenes del emperador. Ahora analizaremos el alcance mediático de ambos personajes, siendo ambas cintas de las más taquilleras de su época, por lo que podríamos decir que todos los que no han vivido debajo de una piedra han visto o por lo menos escuchado algo relacionado con Vader y Thanos, siendo la primera aparición del Titán Loco la principal razón del por qué muchos nos acercamos a los cómics de Marvel, y de ahí al resto de franquicias frikis para conocer más de estos fantasiosos universos. Y Vader también fue uno de los personajes que volvieron frikis y fanáticos a millones de personas a finales del milenio pasado, por lo que a nivel de alcance mediático sí se podría sentar en la misma mesa que Vader. Los poderes no son algo que puedan ser medibles, ya que Thanos con las gemas era prácticamente el ser más poderoso del universo, y Vader no llegó a serlo ni siquiera del lado oscuro, ya que las quemaduras, el sufrimiento y el traje que le fue hecho para perecer ante un posible enfrentamiento con Palpatine limitaron en demasía sus habilidades y su potencial. Quien pudo ser el personaje más poderoso con mayor sensibilización hacia la fuerza en la historia de Star Wars quedó únicamente como la mano derecha del emperador Palpatine, siendo este último el más comparable con Thanos a nivel de ficha técnica, ya que en las películas sabemos muy poco de su origen así como del desenvolvimiento de su personaje, quien termina siendo el verdadero villano tras bambalinas de las 3 trilogías, al igual que Thanos lo fue de las 3 fases del MCU,
Palpatine sí tenía un objetivo principal, a quien le servía bastante las muertes que Vader ocasionaba, y el hecho de que desaparecieran los Jedi por completo también le beneficiaba al reducir la cantidad de posibles contrincantes que truncarían sus planes. En conclusión general, Thanos sí marcó mi generación y las siguientes de tal forma que Vader lo hizo con las pasadas, siendo el estandarte final de la concepción que tenemos como antagonistas. Pero si hablamos de la importancia, así como de la trascendencia que tienen sus objetivos para sus respectivos universos, es Palpatine el que se podría comparar con el Titán Loco por la similitud que ambos resguardan, o por lo menos como así nos lo plasman las películas. Déjanos comentarios si tú crees que Thanos llegó o no a ser un antagonista de la talla de Darth Vader. No olvides darle like y suscribirte. Mi nombre es Oscar Camet y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.